en este caso el concepto lo estamos sacando de Tórtora, también consideran estos tendones como parte de este sistema esquelético. ¿Sí? Y bueno, este sistema esquelético, ¿qué es lo que hace? Pues nos proporciona forma. Bueno, nosotros si vemos en la calle a las personas que pasan, vemos que tienen distintas formas. Unos son altos, bajos, gruesos, en fin, delgados, ¿sí? Y esa forma justamente está subyacente a las estructuras blandas y justamente sobre las estructuras esqueléticas. Bueno, aparte de la forma, también nos da estabilidad, el equilibrio, la posibilidad también de realizar movimientos, tanto de movimiento del cuerpo como cuando se desplaza, como también de las partes distintas que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, esa posibilidad de movimiento lo va a dar en relación a las articulaciones, que es otro tema que el día de hoy también vamos a observar, vamos a ver. Entonces, teniendo una idea de esto que es el sistema esquelético, bueno, podemos ya ir entrando un poquito más en detalle. No se olviden también que las ideas, los conceptos, las definiciones no son absolutas, son también relativas, ¿no? Puede haber otro señor que venga y diga que no, el sistema esquelético solo es el conjunto de huesos, porque los cartílagos forman otras estructuras, forman las articulaciones. Los ligamentos, no, tampoco. Bueno, entonces por eso estamos indicando que la base en la que estamos teniendo para esta clase introductoria es el libro de Tórtora, que es un libro bastante agradable en el sentido de su lectura y porque une las dos cosas principales que queremos que se comprenda, la estructura y la función. Bien, ¿qué componentes vamos a encontrar en este sistema esquelético? Ya lo hemos mencionado hace un rato, huesos, cartílagos, ligamentos y tendones. Pero si queremos entrar un poquito más en detalle para ver cuál es la característica o la función principal de estos distintos componentes del sistema esquelético, diríamos que los huesos van a constituir obviamente la parte principal. Siempre que hablamos de esqueleto, decimos hueso. ¿Sí? La primera idea que nos viene a la cabeza es hueso, y es correcto, porque ellos, los huesos, constituyen justo la parte principal de este sistema. Y estos huesos pues van a tener diferentes formas, funciones, tamaños, etcétera, etcétera. Y todo eso estará en relación también con las características del sistema esquelético. Pero además vamos a tener cartílagos, ¿no? Y estos cartílagos se van a encontrar en aquellos puntos, en aquellos lugares en los que, por ejemplo, se pueden unir dos o tres huesos. Ya vamos a ver dentro de un rato, al hablar sobre articulaciones, que las articulaciones no solamente van a ser los lugares donde se juntan huesos, sino también puede haber otras cosas, ¿sí? Pero hablando propiamente ya del sistema esquelético, cartílagos se encuentran en las articulaciones, como podemos ver acá, por ejemplo, en este esquema, tenemos un hueso, dos huesos que están afrontados. Y hay una parte del hueso, la que va a participar de la articulación, que está cubierta por una estructura, por un tejido cartilaginoso, que generalmente es un cartílago hialino. Entonces ahí está, constituyendo el cartílago articular. Los ligamentos, los ligamentos están conformados por tejido conectivo denso, que sirve para unir los huesos que participan en una articulación, dándole estabilidad, dándole limitaciones a estas estructuras óseas, ¿no? Por ejemplo, aquí en el esquema dice acá ligamento, entonces vemos un ligamento unido, adherido a un hueso. Si le hacemos el recorrido, está uniéndose al otro hueso. Con ello va a dar estabilidad, con ello va a limitar los movimientos que vamos a tener. Y los tendones, ya hemos comentado de que los tendones, si bien no son propiamente estructuras del sistema esquelético, sí están íntimamente relacionados con los huesos, porque es a través de estos tendones, por ejemplo, aquí en el esquema tenemos que este sería un elemento muscular. Entonces, el elemento muscular
En la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos se va a unir al hueso a través de un tejido conectivo denso, ¿sí? Eh, regular en este caso, que viene a ser justamente un tendón, ¿no? Y bueno, gracias a eso va a poderse producir los movimientos, porque los huesos que forman parte de una articulación, al contraerse los músculos, van a poder movilizarse, van a poder moverse. ¿Sí? Entonces, estos serían los componentes que normalmente se deben de encontrar y considerar dentro del sistema esquelético. En conjunto, podemos destacar algunas funciones de este sistema esquelético, teniendo en consideración, teniendo en cuenta de que el principal elemento, el principal componente que conforma el sistema esquelético justamente son los huesos. Entonces, al hablar de las funciones del sistema esquelético, de alguna manera estamos destacando las funciones de los huesos. Y al destacar las funciones de los huesos, estaríamos también destacando las funciones de un tipo de tejido conectivo. El hueso es un tejido conectivo especializado, como lo es el cartílago, como lo es la sangre, el tejido sanguíneo. ¿Sí? Es por eso que dentro de las funciones del sistema esquelético o también relacionándolo con los huesos, diríamos que es el soporte, uno de ellos, ¿no? Porque el esqueleto, pues eso es lo que hace, ¿no? Proporciona la estructura básica que sostiene el cuerpo. Ya dijimos hace un rato que lo sostiene, pero que también le va a dar forma, ¿no? No nos olvidemos de eso. El movimiento. El movimiento se da justamente por la relación que guardan los huesos entre sí mediante las articulaciones, ¿no? Y mediante los músculos que se unen a los huesos a través de los tendones. Todo ello entonces va a permitir el movimiento. Por eso siempre se destaca como parte de la locomoción, ¿sí? A las estructuras óseas, o sea, al sistema esquelético, y a las estructuras musculares, es decir, al sistema muscular. Justamente del sistema muscular hablaremos el día lunes que toca la clase. Otra función del sistema esquelético viene a ser la protección, ¿no? Los huesos que forman el esqueleto, en muchos casos, están articulados para formar espacios dentro de los cuales se pueden encontrar elementos más delicados, ¿no? Como por ejemplo, aquí en el esquema podemos ver que los huesos que van a constituir el neurocráneo van a constituir una cavidad, la cavidad craneal, dura, rígida y resistente, y dentro de ella se va a encontrar el encéfalo, ¿no? El encéfalo, es decir, los hemisferios cerebrales, el tallo cerebral, el cerebelo, protegido dentro de esta gran cavidad. Igual podemos decir en el caso del corazón y los pulmones, están dentro de una llamada jaula, la jaula torácica, constituida por el esternón, las costillas y la columna vertebral, ¿no? Entonces, forman esas estructuras justamente para cumplir esta función de protección. Otra función de los elementos del sistema esquelético es el almacenamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los huesos dentro de su composición química, ¿no? Van a contener elementos como son los calcio, fósforo principalmente, los cuales se van a organizar, bueno, en cristales, ¿no? Los famosos cristales de hidroxiapatita, etcétera, etcétera. Pero destaca la presencia de calcio y fósforo. Y estos elementos, estos minerales, son importantes en el funcionamiento de una serie de actividades en el organismo. Y justamente los huesos sirven como un repositorio, un lugar de almacenamiento para, por ejemplo, estos dos elementos minerales, ¿no? El calcio y el fósforo, los cuales serán liberados según los requerimientos metabólicos del organismo. Y también una función importante del sistema esquelético es la producción de células sanguíneas. No es que el esqueleto, obviamente, el hueso que forma un esqueleto, es el que produzca la célula sanguínea, sino que en su interior, en una parte del hueso, ¿sí?
está el tejido hematopoyético, ¿no? La famosa médula ósea roja. Y es ella la que contiene pues, a una serie de células progenitoras que finalmente van a estar formando a las diversas células sanguíneas, que luego pasarán al torrente sanguíneo a cumplir sus respectivas funciones, según sean glóbulos rojos o según sean glóbulos blancos o según sean plaquetas. Entonces, esos elementos, antes de salir al torrente sanguíneo, se van a formar y muchos de ellos van a madurar en la médula ósea roja. ¿Mm? Entonces, estas serían, digamos, las principales funciones a destacar en relación a el sistema esquelético y a los huesos, que son los principales componentes de este sistema, ¿no? Soporte, movimiento, protección, almacenamiento de minerales, producción. E inclusive también hay otra función que podría ser también de almacenamiento, pero esta vez de almacenamiento de tejido óseo, ¿no? O de triglicéridos, si se quiere, porque eso va a estar en la llamada médula ósea amarilla, ¿no? La médula ósea amarilla. Obviamente que la cantidad de tejido adiposo que se almacena en los huesos es mínimo comparado con otros lugares. Por ejemplo, el espacio subcutáneo o el tejido celular subcutáneo, ¿no? Que es donde más se acumula. Muy bien. Entonces, habiendo mencionado que este sistema esquelético es un conjunto de huesos, ¿no? Entonces, pues, nuestro cuerpo, nuestro esqueleto está constituido por muchos huesos, ¿sí? Aproximadamente unos 206 huesos, de acuerdo a esta distribución. Entonces, esto nos lleva a decir, a ver, ¿cómo podemos organizar los huesos que forman nuestro esqueleto? Y entonces se ha determinado que tiene que ver un poco con la posición que van a ocupar en el cuerpo. Entonces, de esta manera vamos a tener un conjunto de huesos que van a estar constituyendo el esqueleto axial. Si vemos aquí en el esquema, se le diría axial porque está básicamente en la parte, en el eje central del cuerpo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, así, como parte del esqueleto axial, tendríamos a los huesos que forman el esqueleto de la cabeza, o sea, el neurocráneo, el viscerocráneo. Y luego tendríamos ya a nivel del tronco los huesos que van a formar la parrilla costal. ¿Mm? Entonces tendríamos, por ejemplo, el esternón, tendríamos las costillas, tendríamos la columna vertebral. Ajá, por ejemplo, la columna vertebral. Eh, entonces, todos estos elementos óseos serían parte de lo que es el esqueleto axial. Y en este esqueleto axial, además, hay que considerar algunos huesos que son muy pequeños o que tienen alguna característica especial. Huesos muy pequeños, por ejemplo, los que podemos encontrar a nivel del oído medio, ¿no? El martillo, el yunque y el estribo. Y huesos con cierta peculiaridad, como el que encontramos en la parte anterior del cuello, que es el hueso yoides. Por ejemplo, ese es el único hueso que no se articula con ningún hueso, pero sí está sostenido en la parte anterior por elementos musculares, tanto hacia arriba, músculos suprayoideos, como hacia la parte inferior, músculo infrayoideos, ¿sí? Entonces, todos esos elementos estarían constituyendo, repito, lo que se conoce como el esqueleto axial. Y por el otro lado tendríamos a los huesos que conforman el esqueleto apendicular. Y el esqueleto apendicular está conformado por los huesos que forman las extremidades superiores, así como las extremidades inferiores. ¿Mm? Por ejemplo, si hablamos de la extremidad superior, tendríamos el húmero en el brazo, tendríamos el radio y el cúbito en el antebrazo, y en la mano tendríamos el carpo, los metacarpos y las falanges.
Igualmente, se podría hablar de los huesos que forman el esqueleto de la extremidad inferior. Entonces, hay algunos huesos, hay algunos huesos dentro de este esqueleto apendicular que van a servir como nexo entre los huesos de los miembros superiores o inferiores con el esqueleto axial, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tendríamos nosotros un hueso que vendría a ser el hueso clavicular, la clavícula, ¿no? La clavícula, por un lado, hacia adelante, y por atrás tendríamos aquí a este otro hueso, que es la escápula u omóplato. Entonces, estos dos huesos van a permitir que el esqueleto apendicular del miembro superior se articule, se una con los huesos del esqueleto axial, ¿sí? Entonces, a esas zonas en las que los huesos, y acá, por ejemplo, en la parte inferior tendríamos a este hueso, que es el hueso coxal, ¿sí? Que está interponiéndose entre este hueso, que es el fémur, del miembro inferior, y este otro hueso, que es el sacro del esqueleto axial, está ahí uniendo, sirviendo de nexo, ¿no? Entonces, a estos huesos son huesos que se les va a llamar cinturas, ¿no? Entonces, tendríamos a estos huesos de acá, ¿no? Cintura escapular, cintura pélvica, ¿no? ¿Cuáles son los huesos de la cintura escapular? Pues tendríamos la clavícula adelante y la escápula hacia atrás. Y en el caso de los miembros inferiores, tendríamos aquí a la cintura pélvica. ¿Cuáles son los huesos que forman la cintura pélvica? Serían estos dos, lo que se llaman huesos coxales, ¿no? Los huesos coxales, ¿no? Entonces, destacamos esas particularidades y esa división del sistema esquelético. Muy bien. Si en algún momento hay alguna pregunta, por favor, lo expresan a través de la palabra, porque no veo aquí yo que hayan levantado la mano o algo por el estilo. ¿Sí? Muy bien. Seguimos avanzando entonces. Se ha dicho entonces, habiéndose dicho que los principales elementos del sistema esquelético o sistema óseo son los huesos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar ahora a destacar y a mencionar algunas características muy importantes de estos órganos, que son los huesos, porque son órganos. Recuerden que se comentaba en la clasificación estructural del cuerpo humano, en la división estructural del cuerpo humano, que hay una parte en donde destacan los órganos. ¿Y los órganos qué cosa eran? Pues eran estructuras constituidas por los 4 tejidos fundamentales: tejido epitelial, tejido conectivo, tejido eh, nervioso y tejido muscular, ¿sí? Obviamente que de acuerdo al órgano había la preponderancia de uno de ellos. Por ejemplo, en el hueso, obviamente, el tejido más preponderante, más abundante, es el tejido conectivo especial, que es el hueso, ya dijimos. Pero también en cualquier estructura ósea se puede encontrar, además de tejido óseo, se puede encontrar tejido epitelial, por ejemplo, el periósteo, el endostio, ¿sí? Se puede encontrar tejido sanguíneo, todos los vasos que van a irrigar y nutrir al hueso. Tejido nervioso, para la sensibilidad de los elementos óseos, ¿sí? Entonces, y obviamente los órganos tienen características, formas especiales y definidas. Muy bien. Entonces, ¿cómo se clasifican los huesos? Siempre se ha clasificado a los huesos en relación a la forma que han tenido, ¿no? A la forma que presentan. Entonces, así hay huesos largos, cortos, planos, irregulares, sesamoideos, y también en alguna literatura se menciona a los huesos neumáticos. Ujú. A ver, si hablamos de un hueso, si hablamos de un hueso largo, por ejemplo, acá tendríamos el húmero, ¿sí? Una vista anterior.
Un hueso largo generalmente se suele dividir en una epífisis proximal o superior, en una epífisis distal o inferior y en una diáfisis o cuerpo, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en un hueso largo. De más está decir, pero lo vamos a decir, de que en los huesos largos obviamente va a predominar la longitud, ¿no? La longitud. Y si queremos ver algo interno, por ejemplo, si se haría un corte transversal a nivel de la diáfisis de un hueso largo, en este caso es el húmero, ¿sí? Observaríamos en su interior una cavidad, un espacio, la cavidad medular, ¿sí? Cavidad medular que justamente está constituida, sobre todo en etapas tempranas del desarrollo, de médula ósea roja, pero que luego se va a convertir en médula ósea amarilla, salvo en algunas partes, como por ejemplo la epífisis próxima. Entonces, es un hueso largo. Ahora, el húmero obviamente es el hueso del brazo, es largo, ¿no? No nos damos cuenta que es largo. Pero, por ejemplo, si observamos los huesos de la mano, los metacarpos, las falanges, son huesos pequeñitos si lo comparamos con el húmero. Pero también metacarpos, falanges, son considerados huesos largos por el predominio de la longitud en ellos. Y porque cuando se hará o se hace un corte transversal, encontraremos un pequeño espacio, una pequeña cavidad medular. Esa es, por ejemplo, una característica que nos ayuda a distinguir un hueso largo. ¿Sí? Luego tenemos a los huesos cortos. Huesos cortos. Los huesos cortos se consideran que tienen las dimensiones más o menos homogéneas, de tal manera de que los huesos cortos se considera que tienen una forma cúbica, ¿no? O sea, 6 lados, ¿no? Como podemos ver acá, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde solemos encontrar este tipo de huesos? Por ejemplo, en el caso de la mano, a nivel del carpo, ¿no? A nivel del carpo. Entonces ahí encontraremos las dos hileras de huesos que forman el carpo, ¿sí? También a nivel del pie, en el tarso, ¿no? En el tarso también hay unos huesos que generalmente se consideran que son huesos cúbicos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tener. Luego vamos a tener a los huesos planos. En los huesos planos predomina el ancho, ¿no? Predomina el ancho sobre las otras dimensiones. Eh, y los huesos planos, en este caso es el esternón, pero también los huesos planos, por ejemplo, destacan a nivel del cráneo, ¿no? Los huesos de la bóveda del cráneo son considerados huesos planos. Entonces, en el caso de los huesos planos, eh, suelen tener, por ejemplo, si haríamos un corte transversal aquí a nivel del manubrio, este es el manubrio del esternón, o si quieren a nivel del cuerpo del esternón, encontraríamos en su interior que no hay una cavidad como sí podría haberlo aquí en un hueso largo, sino que se encuentra en su interior el denominado tejido óseo esponjoso. ¿Sí? Es decir, una serie de trabéculas, una serie de espículas que forman pequeños espacios en el interior del hueso, ¿no? De tal manera que esto que se ve en la superficie es lo que se conoce como el tejido óseo compacto, ¿sí? Entonces, todos los huesos, justamente, quería remarcar esto, todos los huesos dentro de su constitución, ¿sí? Tienen tejido óseo compacto en la superficie, mientras que en el interior van a tener tejido óseo esponjoso, ¿sí? Otro tipo de huesos son los huesos irregulares, o sea, los que no se les puede, ¿no? Dar una forma más o menos definida, como por ejemplo, eh, si hablamos de la cara,
¿no? Hueso maxilar, por ejemplo, ¿no? No tiene una forma muy definida. O como en el ejemplo que se pone acá, el hueso, un hueso vertebral, ¿sí? En este caso, una vértebra lumbar. No tiene una forma definida, ¿no? Bueno, adelante sí hay un cuerpo, que es como un cilindro, atrás hay un arco, pero de ahí una serie de proyecciones óseas. Pero no se podría definir en una forma más o menos acá. Eh, Otro tipo de huesos son estos, los huesos sesamoideos. ¿Qué son? ¿Qué son los huesos sesamoideos? Se dice que son los huesos que se originan en un tendón. Recuerden lo que dijimos hace el comienzo, que un tendón era una estructura muscular que se va a unir a un hueso, a la superficie de un hueso, para que cuando el músculo se contraiga, pues se produzca un movimiento. Entonces, ocurre que en determinados tendones se forma una estructura ósea y se les conoce como huesos sesamoideos, ¿no? Y el principal hueso sesamoideo, el más grande que vamos a tener, es este hueso también, ¿no? Llamado rótula o patela. ¿Dónde se forma? Se forma en un tendón, se forma en un tendón que une arriba al hueso fémur y abajo al hueso tibia, entre el fémur y la tibia. Ahí en el centro de ese tendón, ahí se forma la rótula o patela, ¿sí? Hay otros huesecitos más pequeños que se forman también en los tendones, ¿no? Sobre todo en los tendones de los dedos del pie. Y como les comentaba, también hay otros autores que clasifican a los huesos porque tienen en su interior una serie de cavidades. Entonces les llaman huesos neumáticos o huesos neumatizados. Por ejemplo, aquí tenemos que varios huesos del cráneo, ¿sí? Varios huesos del esqueleto de la cabeza, tienen en su interior cavidades, cavidades, ¿no? Llamadas senos o llamados celdas, como en este caso, por ejemplo, todo esto que es de amarillo, aquí es el hueso etmoides, ¿sí? Un hueso que va a formar parte de la base del cráneo, parte de las cavidades nasales, parte de las cavidades orbitarias. Y vemos que en su interior hay pequeños espacios, ¿no? Que viene a ser justamente las famosas celdas o celdillas etmoidales. Si vemos por acá, esta es la cavidad orbitaria, esta parte que aparece de color gris es el hueso frontal, la parte horizontal del hueso frontal. Y en él también vemos espacios, espacios, senos, son los senos frontales. Entonces, igual, otro hueso de la base, que es el esfenoides, tendrá también espacios. Pero aquí también podemos visualizar, aquí en este corte frontal, estos espacios que vemos acá, estos espacios. Estos espacios son los senos maxilares. Es decir, que todo esto que acá aparece de este colorcito medio amarillento, ¿sí? Viene a ser el hueso maxilar. Digamos que el hueso más importante de la parte media de la cara. ¿Sí? Entonces ahí están estos espacios, los senos maxilares. Entonces, de esta forma vamos a tener una idea de cómo poder clasificar a los huesos, destacando principalmente la forma que vayan a tener. Muy bien. Vamos a hablar ahora acerca de la superficie de los huesos, es decir, la superficie ósea, ¿sí? Cuando se observa la superficie de cualquier hueso, ¿sí? ¿Qué es lo que se observa? Se observan una serie de elementos que hacen relieve, que se proyectan, o elementos que están hundidos, deprimidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la superficie de los huesos presenta una serie de modificaciones estructurales que son adaptaciones para cumplir funciones específicas, ¿sí? Y como ya hemos destacado,
Al destacar las partes del sistema esquelético, decíamos, una de ellas es el tendón, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Y este tendón o los tendones suelen estar insertándose en la superficie de los huesos para, para formar o para dar la posibilidad de movimiento, ¿sí? Entonces, cuando se contraen los músculos que están insertados en una superficie ósea, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Se produce una tensión. O sea, como si estuviéramos jalando, ¿no? Me pego algo y empiezo a jalar, ¿sí? Entonces, como consecuencia de esa tensión, ¿sí? Que lo da el tendón, pero bueno, acá agreguemos que no solamente es el tendón, sino que el tendón es el que ejerce más fuerza, pero también empiezan a ejercer fuerzas obviamente más pequeñas, los ligamentos, la aponeurosis y las fascias. ¿Y qué es lo que ocurre con el hueso? El hueso empieza a formar nuevo tejido, ¿sí? Nuevo tejido. Entonces, al final, lo que se observa en la superficie de los huesos es que esas partes que han sido sometidas a tensiones empiezan a crecer, porque hay formación de nuevo hueso, ¿sí? Hay formación de nuevo hueso. Por otra parte, en otras zonas de la superficie ósea puede haber, en vez de fuerzas tensionales, pueden haber fuerzas de compresión. Como consecuencia de estas fuerzas de compresión, es decir, fuerzas que comprimen, ¿qué es lo que suele ocurrir? Pues suele ocurrir una reabsorción ósea, o sea, una destrucción del hueso. Como consecuencia de esa reabsorción ósea en la superficie de los huesos, se pueden formar depresiones, zonas hundidas, zonas cóncavas, ¿no? Zonas cóncavas, ¿sí? Y entonces eh, se forman justamente esas zonas más deprimidas, ¿sí? Y es por eso que se observan en la superficie de los huesos, ¿sí? Zonas elevadas y zonas deprimidas. Zonas elevadas y zonas deprimidas, ¿sí? Muy bien. Ahora, las zonas elevadas que se forman en la superficie de un hueso pueden estar formando o participando en las articulaciones o pueden servir para la inserción de tendones musculares, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, tenemos aquí en el esquema tenemos a este hueso de acá. Tenemos a este hueso de acá, que es el húmero, y aquí la epífisis proximal, ¿sí? Aquí en la epífisis proximal destacamos esta bola redondeada, donde se ha formado hueso, es la cabeza, ¿sí? Esta cabeza sirve, en este caso, para formar una articulación con este otro hueso. Esta será la articulación del hombro, la articulación eh, glenohumeral. Pero acá también vemos otras elevaciones, estas dos de acá. Por ejemplo, esta de acá o esta de acá. Entonces, estas elevaciones no forman parte de una articulación. Se han formado por la inserción de músculos, ¿no? Esto que está acá, tubérculo mayor. Por ejemplo, ahí se insertan tres músculos. Supraespinosa, infraespinoso y el redondo menor, ¿sí? Y aquí vemos otra elevación, tubérculo menor. Por ejemplo, ahí se inserta el músculo subescapular, ¿sí? Entonces, por eso decimos que las elevaciones, las proyecciones de las superficies óseas pueden formar una articulación o parte de una articulación o pueden deberse a la inserción de músculos. Esas son las zonas elevadas. Pero fíjense que también hay zonas hundidas, zonas deprimidas.
Esas zonas hundidas, zonas deprimidas que se observan en la superficie, pueden ser parte de articulaciones o pueden ser lugares por donde pasan algo, estructuras blandas. Por ejemplo, vasos, nervios, inclusive tendones. Volvemos aquí a este esquema. Volvemos aquí a este esquema. ¿Sí? Entonces, epífisis del húmero, decíamos, veíamos zonas elevadas, una cabeza redonda, parte de la articulación, dos elevaciones, tubérculo mayor, tubérculo menor, para la inserción de tendones musculares. Pero también vemos, por ejemplo, esta parte de acá, que ya corresponde a la escápula. Esta zona de acá es una zona ligeramente deprimida, ligeramente hundida, para que esta bola redonda, que es la cabeza del húmero, encaje más o menos en este espacio. ¿Sí? Entonces aquí, por la presión de esta cabeza, se ha producido reabsorción ósea y entonces se forma una pequeña cavidad, llamada cavidad o fosa glenoidea. Por lo tanto, decimos que aquí las zonas deprimidas pueden ser parte de una articulación, y aquí lo estamos viendo, es parte de una articulación, de esta articulación del hombro. Pero también hay zonas que pueden servir, por ejemplo, para el pasaje de elementos vasculares o nerviosos. Y entonces, por ejemplo, podemos ver acá borde superior, apófisis coracoide, y aquí vemos una zona deprimida, ¿sí? Una zona hundida, por ejemplo, acá. La escotadura supraescapular. Por ejemplo, por acá eh, va a pasar un nervio, el nervio supraescapular, ¿no? Pasando un nervio supraescapular. Volvamos acá. Tubérculo mayor, tubérculo menor. Entre los dos tubérculos, que son elevaciones producidas por las inserciones musculares, hay una zona hundida. Esta zona de acá, por ejemplo, ¿no? Una zona hundida. Un surco, ¿sí? Y esto, o bueno, por este surco, va o suele estar pasando un tendón. El tendón del músculo bíceps braquial, de la cabeza larga específicamente, ¿no? De la cabeza larga del bíceps braquial, ¿sí? Entonces se ha adaptado para que por ahí pase un tendón. Entonces vemos pues que las zonas deprimidas, hundidas en la superficie de un hueso, pueden servir para articulaciones o permitir el paso de estructuras blandas, ¿sí? Entonces, eso es importante que nosotros vayamos reconociendo estas estructuras, estructuras que se observan en la superficie. Entonces, veamos cuáles son esas estructuras, esos elementos que se observan en la superficie de los huesos. Son varios, ya saben que algunos serán por formación de hueso, o sea, serán elevaciones, serán proyecciones, apófisis, procesos. Otras zonas serán zonas deprimidas, zonas hundidas, producto de la reabsorción. Y bueno, pues podrán ser agujeros, fisuras, fosas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eh, Todos estos elementos que vamos a mencionar a partir de ahora y que se observan en la superficie de los huesos, ¿sí? Eh, se les suele también llamar a veces marcas, ¿no? Marcas en la superficie de los huesos. O también se les suele llamar reparos, reparos anatómicos en la superficie de los huesos, ¿no? Reparos anatómicos, sobre todo cuando en cirugía nos sirven para tener cuidado porque por ahí pasa algo, algún vaso, algún nervio, ¿sí? Marcas, bueno, para destacar obviamente la presencia de algo en esa superficie ósea y que puede servir, por ejemplo, para estudios antropológicos, ¿no? Muy bien. Eh, Fisura. ¿Qué cosa es una fisura? Dice, es una pequeña hendidura, pequeño espacio, ¿no? Entiéndase, un pequeño espacio, hendidura, pequeño espacio, presente entre partes adyacentes de dos o más huesos y por donde suelen pasar vasos sanguíneos y nervios. Bueno, acá dice
el ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Hay muchos lugares donde hay fisuras, pero para destacar, la fisura orbitaria superior, que también se le llamaba fisura esfenoides. Entonces, si vemos aquí nosotros, es la vista anterior del hueso esfenoides, su cuerpo, que tiene una cavidad, el seno esfenoidal, y sus alas, alas menores, alas menores, alas mayores, alas mayores y dos proyecciones hacia abajo que son las apófisis pterigoides. Ujú. Entonces, este espacio alargado es una fisura y es lo que se conoce como la fisura esfenoidal entre el ala menor y el ala mayor. Pero este hueso esfenoides forma parte de la cavidad orbitaria cuando está articulada con otros huesos. Y entonces aquí podemos ver este mismo espacio de acá, es este espacio de acá. Como ya está formando parte de la cavidad orbitaria, se le conoce como fisura orbitaria superior, ¿no? La fisura orbitaria superior. Y por acá estará obviamente la fisura orbitaria inferior. Bueno, como dice acá su nombre, sirve para pasaje de vasos sanguíneos, nervios, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, por esta fisura orbitaria superior pasan varios nervios. El quinto uno, pasa el tercero, el cuarto y el sexto par craneal, ¿sí? Y pasa también la vena oftálmica. Entonces ahí están vasos y nervios pasando por ahí, ¿no? A modo de ejemplo. Igual sucederá por aquí por esta fisura orbitaria inferior, ¿no? Pasará, por ejemplo, el nervio y la arteria maxilar. ¿No? Entonces, a eso se ha de entenderse como fisura. Foramen. Foramen también entiéndase como agujero o como orificio. Dices, un pequeño orificio redondeado en esta vez, no como las fisuras, que son espacios alargados. En cambio, los forámenes, agujeros u orificios son espacios, digamos que en donde predomina lo esférico, ¿no? Redonditos. Orificios a través del cual pasan vasos sanguíneos, nervios o ligamentos, por ejemplo. El ejemplo acá, bueno, el foramen óptico. Entonces volvemos acá, nuevamente este es un esquema de la cavidad orbitaria. Esta sería la fisura orbitaria superior, fisura orbitaria inferior, pero aquí vemos un pequeño agujero. Bueno, además hay otros, ¿no? Son los agujeros etmoidales, anterior, posterior, pero destaquemos este, que es el que hemos puesto como ejemplo, el conducto óptico, ¿no? El conducto óptico. Por ahí pasa el nervio óptico, que es el segundo par craneal, y la arteria oftálmica, por ejemplo. ¿Ves? Está pasando nervio y vaso. Pero obviamente los elementos más, digamos, clásicos, orificios clásicos, forámenes, agujeros, los encontramos en la base del cráneo, ¿no? Los famosos orificios de la base del cráneo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, podemos encontrar pequeños orificios, ¿no? Como por ejemplo este sería el agujero redondo o foramen redondo, foramen oval. Este es el agujero yugular, este es el agujero del conducto auditivo. Este gran espacio es el agujero magno, ¿no? Entonces podemos encontrar esos elementos, pero igual servirán para el pasaje de elementos blandos. Pueden ser vasos, pueden ser nervios. Otro, otra estructura, otro elemento que se puede destacar que puede estar en la fosa, en el espacio o en la superficie de un hueso, es una fosa, ¿no? ¿Y la fosa qué sería? Ya sería una zona hundida, una depresión, ¿m? Una depresión poco profunda. Entonces, por ejemplo, dice acá la fosa o cavidad glenoidea, ¿no? Entonces aquí estamos viendo el hueso escapular en una vista lateral. Y ahí destaca la presencia de esta estructura, de esta superficie lisa, poco profunda, que viene a ser la cavidad o fosa
glenoidal, ¿no? Esta parte se articula con la cabeza del húmero para formar la articulación del hombro. Surco. Los surcos son ranuras más amplias, un poco más profundas, que, bueno, pueden estar ocupados por vasos sanguíneos, por nervios o tendones. Por ejemplo, ya lo que hace un rato hemos mencionado, que entre el tubérculo mayor y el tubérculo menor del húmero hay un surco, ¿no? El surco intertubercular, clásicamente llamado la corredera bicipital, porque por ahí pasa el tendón del bíceps braquial, de la cabeza larga del bíceps braquial, ¿sí? En este caso está pasando un tendón. Esta es la parte, bueno, acá está pasando el tendón justamente, ¿no? Esta es la parte posterior del mismo hueso, del húmero, ¿no? La parte posterior. Y en la parte posterior también hay un surco que recibe el nombre de surco radial, antiguamente llamado canal de torsión. Por ejemplo, por este surco radial pasa el nervio radial y la arteria braquial profunda, ¿no? Entonces está pasando un vaso, un nervio. Generalmente vasos y nervios suelen ir juntos, ¿no? Hemos escuchado también seguramente meato, ¿sí? Entonces el meato es un orificio un poco más grande que tiene la forma tubular. El ejemplo clásico aquí es el conducto auditivo externo, ¿sí? Conducto auditivo externo que está dentro de un hueso, de este hueso, que es el hueso temporal, ¿no? Entonces, eso se denomina meato. Seguimos con lo de las marcas o reparos anatómicos o elementos que encontramos en la superficie de los huesos, y ahí vamos a tener cóndilos, ¿no? El cóndilo. ¿Qué cosa es el cóndilo? Es una protuberancia grande que va a formar parte de una articulación, ¿sí? Que va a formar parte de una articulación. Por ejemplo, aquí tendríamos el cóndilo, ¿no? El cóndilo de todo este hueso, que es el hueso mandibular, el cóndilo mandibular. Y este cóndilo mandibular formará parte de la articulación temporomandibular. Es importante eso, no se olviden. Otras estructuras o elementos o marcas o reparos que se pueden ver en la superficie de los huesos son carillas, por ejemplo. ¿Qué son? Son superficies articulares, pero son pequeñas, casi planas, aunque algunas pueden tener una ligera concavidad o convexidad. Como ejemplo, destacamos la faceta articular superior de una vértebra, dice. En realidad aquí estamos viendo el esquema de una vértebra desde la vista superior y aquí desde una vista lateral. Y en ellas podemos destacar estas pequeñas superficies ligeramente planas o ligeramente convexas o cóncavas, en este caso cóncavas, ¿sí? ¿Qué cosas son? Son carillas articulares, ¿sí? Carillas articulares o facetas también es otro nombre, ¿no? Faceta, carillas o facetas articulares. Ujú. Bueno, servirán pues para que se articulen con las costillas, por ejemplo, ¿no? Luego ya vamos encontrando en la superficie de los huesos otras estructuras ya un poquito más, de repente más grandes, más voluminosas, ¿no? Entonces ya llamamos cabeza. Ya no podemos llamar cóndilo, sino cabeza, porque es un poco más grande, ¿sí? Entonces la cabeza es una proyección, es una apófisis, ¿no? Eh, redondeada en la mayoría de los casos, ¿no? Y que va a formar parte de una articulación. Por ejemplo, hace un rato veíamos nosotros la cabeza del húmero. En este caso, ahora vamos a ver la cabeza del fémur, ¿no? Este es el hueso fémur y aquí vemos su cabeza. Está la cabeza, este es el cuello del fémur. Y esta estructura, esta cabeza, se ha de articular aquí con este hueso, que es el hueso coxal, ¿no? El hueso de la cadera o de la cintura pélvica. Entonces vemos que esta cabeza encaja
dentro de un espacio mayor que viene a ser la cavidad, ¿no? Adentro estaría la cavidad cotiloidea, ¿sí? La cavidad cotiloidea. Otro elemento que se puede encontrar en la superficie de un hueso recibe el nombre de cresta. ¿Mm? La cresta es una prominencia o elevación o excrescencia alargada, elongada. Por ejemplo, ¿dónde podemos ver? Aquí, este es el hueso coxal, visto por una vista externa, y este es el hueso coxal en una vista interna. Y este borde superior, que si uno lo viera desde arriba, nos damos cuenta de que tiene la forma de una S itálica, ¿sí? A esto es que se denomina cresta, ¿sí? Y su nombre característico es la cresta ilíaca, la cresta ilíaca, ¿sí? ¿Y por qué no es la cresta coxal? Podría ser también la cresta coxal, pero más se le conoce como la cresta ilíaca. ¿Por qué? Porque este hueso coxal se forma a partir de tres cartílagos: cartílago ilíaco, cartílago púbico, cartílago isquiático, que luego obviamente se mineralizan y se unen, se osifican y se unen para formar un solo hueso, ¿no? Pero bueno, esta sería la cresta ilíaca. También tenemos, como en la parte de la superficie de los huesos, a una estructura que se conoce como epicóndilo. Epi, recuerden que es algo que está encima de, ¿no? Sobre de. Por eso el epicóndilo es una proyección que está sobre un cóndilo, ¿sí? A ver, por ejemplo, aquí, a modo de ejemplo, tenemos que esta es la epífisis distal del húmero, ¿sí? Y aquí vamos a destacar a esta estructura de acá, a toda esta estructura de acá, que formará parte de una superficie, que es un cóndilo. Y este cóndilo tiene dos partes, una parte lateral redondeada, capítulo, y una parte medial que parece un carrete, tróclea. Pero por encima de esto hay una elevación, tanto en la parte lateral como otra en la parte medial, ¿no? Entonces, epicóndilo lateral, epicóndilo medial, ¿sí? Espero que se esté entendiendo cuando se dice medial o lateral o distal o proximal, considerando que ya se ha hecho esa clase, la clase anterior, y que todas estas clases justamente tienen la intención de ir dando conocimientos, sobre todo relacionados con las partes generales del curso, para que cuando se dedica a algo estemos orientados. No se olviden siempre que en anatomía todas las descripciones de cualquier estructura, de cualquier órgano, está hecho en base a la posición anatómica, en base a la posición anatómica, ¿sí? No nos olvidemos eso. Bueno, otro elemento óseo que se puede destacar en la superficie de un hueso es lo que se conoce como la línea. ¿Qué es la línea? Es una elevación larga y angosta, ¿sí? Menos prominente que una cresta. La cresta es amplia, ancha, ¿sí? Por ejemplo, dice la línea áspera del fémur. Bueno, acá tenemos al fémur en una vista posterior, esto es proximal, esto es distal, ¿sí? Y vemos acá esta zona que hace un poco más de relieve, una pequeña elevación angosta. Justamente se le conoce como la línea áspera, ¿no? Está en la parte posterior del fémur. Bueno, es un lugar donde se van a insertar varios músculos, sobre todo los llamados músculos aductores. Apófisis espinosa básicamente está circunscrito a una vértebra, ¿sí? Es una proyección larga, afilada, que sale de la parte posterior del arco vertebral, ¿no?
es esto, por ejemplo. ¿Sí? Trocánter. Es una elevación, una apófisis, una proyección muy grande. Grande, ¿sí? El ejemplo lo encontramos en la epífisis proximal del, en la epífisis proximal del fémur, ¿sí? En esta vista anterior, esta zona de acá, grande y voluminosa, viene a ser el llamado trocánter mayor. Y mientras que esto que vemos hacia la parte inferior y medial, como un pequeño volcán, es el trocánter menor. Esto en una vista anterior, pero en una vista posterior, igual. Todo esto es el trocánter mayor y esto es el trocánter menor, ¿no? Son proyecciones mucho más grandes, más amplias. Y luego tenemos también al tubérculo. Es una elevación, una proyección, una apófisis redondeada y de tamaño variable, dice, ¿no? Ya hemos mencionado acá el tubérculo mayor y el tubérculo menor. Básicamente esto en el fémur. Bueno, hay obviamente otros ejemplos, ¿no? Pero estamos destacando alguno que sea representativo. Y luego tenemos la tuberosidad. Es una elevación rugosa, ¿no? Mientras que el tubérculo es una elevación o proyección redondeada, la tuberosidad es rugosa, es áspera, es de superficie irregular. El ejemplo clásico, bueno, acá tendríamos esto, que es la tuberosidad isquiática, ¿no? Una zona redondeada pero de superficie irregular, ¿sí? Y aquí también tendríamos otra tuberosidad, por ejemplo, ¿no? La tuberosidad ilíaca, ¿no? Son zonas irregulares. Muy bien. Entonces, estamos con esto, digamos, concluyendo los principales elementos relacionados con lo que es el sistema esquelético, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta en relación a lo que hemos ido mencionando, hablando, alguna pregunta, alguna acotación. ¿Se está escuchando bien? Todo claro, Will, todo claro. Ya. Em, bien. Entonces, continuamos entonces, Javier, ¿sí? ¿O se toman un Correcto. descanso? A Como ver, guste, Willy, depende de ti, como gustes. ya. Nos tomamos 5 minutos de descanso, por favor, ¿sí? Correcto. Sí, está bien, Ya. correcto. Ok, ya. Muchas gracias. Entonces, 5 minutitos, regresamos, por favor. Doctor, Sí, hay una pregunta. no, le quería pedir, por favor, si podía pasar una Pausa. diapositiva anterior, por favor. La diapositiva de la clase anterior. Sí, no, o sea, me refiero a la diapositiva anterior a articulaciones, la Ah, de tuberosidad. Willy, a ver que regrese el doctor, que seguramente se ha ido a tomar un poquito de agua. Revolviendo le pides, por favor. Sí. Gracias.